programa, que nos va a hacer una introducción a qué son los derechos humanos y en qué consisten esos derechos humanos, cuáles son específicamente, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con el video del instituto. Esta reunión está siendo grabada. Ser, pensar y actuar libremente. Tener una identidad y desarrollar una vida plena en una sociedad que respeta los derechos y reconoce a sus... Ese es el camino hacia el país. Ser... Vamos a comenzar el video y se oye bien, ¿no? Ser, pensar y actuar libremente. Tener una identidad y desarrollar una vida plena en una sociedad que respeta los derechos y reconoce a sus ciudadanos. Ese es el camino hacia el país que deben recibir las nuevas generaciones. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Servicio forense para una Colombia diversa y en paz. ¿Por qué el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es protagonista en un escenario de posconflicto? Porque uno de sus objetivos es el respeto por la dignidad de las personas y la contribución al restablecimiento de sus derechos, atendiendo con diligencia y calidad a todos los usuarios que requieren utilizar cualquier servicio. Porque se compromete a contribuir con el logro de la paz a través de la integración para el abordaje de la investigación judicial, el fortalecimiento de sus procesos de identificación, el mejoramiento de su banco de perfiles genéticos, el desarrollo de la investigación científica forense, el fortalecimiento educativo para el trabajo y el desarrollo forense, la dirección y control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Porque con el enfoque diferencial se brinda una atención adecuada y se garantiza la protección de los derechos de todas las personas sin importar su sexo, edad, identidad sexual, etnia, condición de especial vulnerabilidad, identidad política, raza o condición social. Porque con las políticas de prevención se busca mejorar la calidad y el acceso a servicios para las víctimas de la violencia basada en género. Porque somos parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, encargados de formular los planes, programas, proyectos y acciones específicas que propenden por una atención y reparación integral de las víctimas. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con las fuentes de información del Registro Único de Víctimas. El instituto cuenta con una política de calidad que tiene como objetivos primordiales aumentar el nivel de satisfacción del cliente,
fortalecer la competencia del talento humano y mejorar la oportunidad en la prestación de servicios forenses a través de la adopción de estándares nacionales e internacionales. En la segunda década del siglo XX, la Ley 53 de 1914 ordenó establecer una oficina de medicina legal en Bogotá, que comenzó a funcionar bajo la dirección del profesor José María Lombana Barreneche, cubriendo los servicios de clínica, patología y toxicología forense, y dio inicio a un proceso de crecimiento y evolución que más de 100 años después no se detiene. De prestar 3 servicios en 1914, pasa la entidad a ofrecer una amplia gama de disciplinas técnico-científicas contenidas en los macroprocesos estratégicos que constituyen los procesos de dirección, estandarización y proyección institucional necesarios para que la organización logre el posicionamiento a nivel nacional e internacional en materia de medicina legal y ciencias forenses. Se incluyen los procesos necesarios en la provisión de recursos para el funcionamiento, soporte, generación y desarrollo de los productos y servicios del instituto. Son los procesos que permiten la prestación de los servicios forenses, el desarrollo del conocimiento científico y la dirección y control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El instituto cuenta con los procesos de control necesarios para promover el mejoramiento continuo y garantizar la transparencia de sus operaciones. Para la prestación óptima de sus servicios y el cumplimiento de los objetivos, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses posee una estructura desarrollada mediante el Acuerdo 08 de 2012, la cual cuenta con una junta directiva, una dirección general, una secretaría general y 3 subdirecciones: la subdirección de servicios forenses, la subdirección de investigación científica y la subdirección administrativa y financiera, todas con sus respectivas oficinas asesoras y grupos nacionales. De igual manera, se cuenta con 8 direcciones regionales cubriendo estratégicamente el territorio colombiano. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses presta sus servicios en el territorio nacional a través de 8 direcciones regionales. La Dirección Regional Bogotá presta sus servicios en la sede central del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cubriendo toda la extensión del Distrito Capital. La Dirección Regional Noroccidente tiene su sede en la ciudad de Medellín. Cubre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. La Dirección Regional Nororiente, ubicada en la ciudad de Bucaramanga, abarca los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. Barranquilla es la sede de la Dirección Regional Norte. Cubre los departamentos de Atlántico, Sucre, Bolívar, Magdalena, La Guajira y las islas de San Andrés y Providencia.
La Dirección Regional Occidente está a cargo del eje cafetero, desde su sede en la ciudad de Pereira. Abarca los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y norte del Valle de Cauca. La Dirección Regional Oriente tiene su sede administrativa en la ciudad de Bogotá. Bajo su jurisdicción están todos los departamentos del Oriente colombiano: Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta, Bichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas. Cali es la sede de la Dirección Regional Suroccidente, compuesta por los departamentos del Valle del Cauca, Nariño y Cauca. La Dirección Regional Sur, con sede en la ciudad de Neiva, se extiende a través de los departamentos de Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo. Como parte del desarrollo de los procedimientos de identificación humana, se diseñó y coordinó la estrategia para el abordaje forense en cementerios, lo cual permitió establecer una nueva forma de análisis de restos óseos. Ante la necesidad de estudiar las causas y efectos de los diferentes tipos de violencia, se crea en el año 2014 el primer observatorio de violencia basado en género para el Distrito Especial de Buenaventura, lo que le valió a la entidad el Premio Nacional de Alta Gerencia. Pero la necesidad de ser mejores va más allá de un reconocimiento. Con los datos estadísticos que aporta el Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, como base para propuestas de políticas públicas, se está apuntando al cumplimiento de un objetivo fundamental en la misión institucional: la responsabilidad social con las víctimas de la violencia. En todas las disciplinas, la entidad capacita y actualiza a sus funcionarios, dando como resultado excelencia en el apoyo de la Administración de Justicia y un servicio con gestión transparente para la sociedad. Se cuenta hoy con reconocimiento a nivel mundial en los procesos de identificación humana. El instituto pone a disposición su quehacer forense como parte de un programa de apoyo a la República de Guinea, en el marco de la cooperación horizontal sobre violencia sexual en los conflictos armados. El país es representado por esta entidad ante las Naciones Unidas y la comunidad internacional, brindando cooperación en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y la lucha contra la impunidad. Con este panorama, enmarcados en el momento histórico que vive Colombia, el papel que ha de cumplir el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es preponderante para un eventual escenario de posconflicto. Toda la experiencia, pericia y capacidad de trabajo que posee la entidad es puesta a disposición de la Administración de Justicia para lograr un único objetivo común: alcanzar una paz verdadera que repare a las víctimas en un país que lleva más de 50 años de violencia. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Servicio forense para una Colombia diversa y en paz.
Bueno, muchachos, ¿qué tal les pareció el video hasta aquí? ¿Alguna duda, pregunta? No, Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a ver el siguiente video. Bueno, como un comentario ahí, como vieron ustedes, hay una sede central, hay unas sedes regionales. La sede central en Bogotá y hay sedes regionales que se encargan de los departamentos. Esas sedes regionales van a ser a las sedes a las cuales ustedes tienen que tener contacto con esas sedes. Entonces ya saben cada uno en qué departamento esté prestando su servicio rural, pues qué sede, en dónde va a estar su sede regional, donde podrán pedir apoyo para enviar muestras, para toma de muestras, apoyo para procedimientos, información de apoyo, ¿sí? Van a ser con quien tienen que coordinar y también ella va a ser la entidad que le va a expedir a usted su certificado de paz y salvo una vez que usted termine su rural para que pueda solicitar su registro médico, ¿vale? Entonces, en este video pues está esa información, el video está en YouTube, fácilmente lo consiguen, el video institucional del instituto y ahí pueden ver la información cualquier duda. Ahorita vamos a ver un video de la historia de los derechos humanos, cómo se forjaron los derechos humanos. Es una historia muy a grosso modo, sí, pero es muy significativa. Entonces, igualmente me confirma alguien si se está escuchando bien. Human rights is, ¿Se escucha bien? that's a good question. sí, señor. Wow. I don't even know how to give that definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, human. Rights that humans have. Es que no, es un mindset, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Some things that we just take for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona. Como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? The human rights? What the human rights are? The right to live, Equality between all people. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que no fue sino hasta 1000 años después Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto.
Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco él lo logra, pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa, pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y construidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Cicero, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más luchas hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? Bueno, cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras, él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas.
Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, muchachos, sí, para continuar con la noche de cine, vamos a ver como tal los derechos humanos, uno por uno, cuáles son. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga.
Los ataques eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también les fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Y él dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Oliver James, mi amigo, bienvenido a mi país. Los derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que están los derechos? Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Preparen. Uno, dos. Diferentes palabras describen diferentes personas, pero ante la ley hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. This is a story about you and right. For those that don't know, you need to. Yo, I saw it on it, but it's lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in the sky, but he was big. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen the city. But knowing his right, he could protect himself. Fair treatment by fair court, he got the law to help. The other dude just sunk weed, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that all dog. Keep yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. ¿Hay alguien allí? ¿Dónde está bien? ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. Señoría, ¿no ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Tranquila, qué tranquila ni que nada, tú no tienes. Con
escándalo. No tendría que gritar si me lo das. Y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo teléfono. Ay, por Dios, mírate bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Lo siento, amigo. ¿Qué? No quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me Oye, viste? yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien. Obsérvate bien. ¿Qué? ¿Dónde? Dejaste esto en el baño. Hola, hola. Es una carta para mí. Sí, léela. Oye, creo que este papel es tuyo. Estuvieran abiertos. A familia. Si pudiera volar. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipina. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind. De repente se acercó y me besó. Un impulso. Solo lo abracé, le di un beso en los labios y corrí. Yo tenía entonces 20 años. No pensaba casarme en ese tiempo. Le pedí su teléfono y no quiso dar. Creo que yo le gusté primero, seguro, ya que... Es un ángel. La conocí en una tienda. Fue en una clase donde la conocí. Y me dijo, tengo la mujer perfecta para ti. ¿Quién sabía bailar? Se ganó muy bien. Era mi media naranja. El rey. Pero yo soy el rey. Le dije, te quiero preguntar algo. Y ella dijo, mira, no digas. No. La vi reír sin hablar. Está muy apenada. No sé si te casas conmigo o quieres ser mi esposa. ¿Quieres ser mi esposa? Se me declaró en mi cumpleaños. Y ella dijo, sí, ¿estás seguro? Cierto. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza, la belleza, Creo en mi mami. El lado de fresa. la música. Chocolate. Creo en... Caricaturas.
conmigo mismo. ¿Ya creo en Santa Claus? Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Tiene que ser de esa manera, no de otra. Hay algo que quiero decir. Oiga, espere. No puede ser. Yo gané más que esto. Me parece que está bien, chavo. Mejor aprende a sumar. Buenas. Buena gente. A ver, ¿cuánto tienes? Mejor aprende a sumar tú. Well, the waves are crashing over
que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida. Casi la mitad de la población mundial gana menos de... Por favor, acompáñale a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes mami, descuidar. mami, todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Adiós, Que te vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿ok? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Yubo, Yubo, ¿cómo estamos? Bien, aquí está la película. Uy, qué bueno, a ver. Pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando empiezas a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Yo nunca te estafaría. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos sin tener miedo cuando van por la calle. No quisiera que haya arcoíris y conejitos llenos de gente bailando como títeres. Quiero libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar de tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres igual. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias decisiones. Tienes derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Todos hemos nacido igual. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. Bueno, muchachos, entonces
¿Alguna pregunta con respecto a derechos humanos? No. Profe, ¿qué responsabilidad tiene el Estado para hacer cumplir los derechos humanos en toda la población? Pues mujer, me acabas de leer la mente, Luciana. ¿Ve? El mismo nombre que mi hija, Luciana. Luciana, precisamente cuando nacemos en Colombia, a ver, la constitución política de Colombia es el marco legal bajo el cual estamos por haber nacido en Colombia. Pero a la vez, la constitución es ese contrato, ¿sí? Es un contrato legal entre el Estado y cada uno de los individuos que vive en Colombia, donde el Estado se compromete a garantizar esos derechos humanos. Estos derechos humanos, como vimos, son 30, pero en la Constitución, si vemos, hay los derechos, a ver, la Constitución de nosotros se desprende de esos derechos humanos o pretende garantizar esos derechos humanos a través de la ampliación de las leyes. O sea, la ley multiplica, digamos, esa cobertura, y ese es el compromiso que hace la Constitución, ¿sí? O el compromiso de la Constitución del Estado con todos los colombianos. La Constitución pretende establecer las normas de comportamiento entre los colombianos y la nación, cuáles son las obligaciones de la nación, pero también las obligaciones de los colombianos, y establece cuáles son los derechos de la nación y los derechos de los colombianos, ¿sí? Entonces, ese finalmente viene a ser el contrato que deben cumplir ambas partes para que se garanticen esos derechos. ¿Listo? Del Estado hacia los colombianos y de los colombianos hacia el Estado. Nuestros derechos con el Estado tienen que ver con los derechos hacia las otras personas o los derechos de las otras personas a través del Estado. Entonces, ese es nuestro compromiso. Entonces, como lo decías, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Toda. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? Toda. Y que todo el mundo dice, bueno, ¿cuál sería, por qué Estados Unidos o países como en Europa, como Inglaterra, están tan avanzados en los derechos humanos? ¿Sí? O ni siquiera en los derechos humanos, sino como sociedad, porque han alcanzado ciertos estándares que, si nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva, cada día o nos alejamos más o pareciera que nunca los vamos a alcanzar, ¿sí? Y es la mentalidad. Y esa mentalidad se dio desde que fue fundado cada país. Ustedes conocen la historia de Colombia. Colombia fue un país, una nación que se creó por una invasión, ¿sí? Llegaron los españoles, colonizaron a los indígenas o a los nativos que vivían en estas tierras, los sometieron, impusieron sus leyes, y quien mandaba era el rey, papá Estado, y papá Estado a través del rey, sus virreyes, sus virreinados en Colombia nos proveían y nos daban prácticamente todo. Era, si yo tenía un problema, ¿quién me lo arregla? Papá Estado, ¿sí? El rey. Ahora, ¿cómo es? Es la misma vaina, ¿sí? No ha cambiado para nada, ¿sí? Si usted tiene un problema, ¿en dónde pone la denuncia? Si usted tiene un problema con el vecino, va y le pone una denuncia frente al Estado para que el Estado, a través de las autoridades, le solucione el problema, ¿sí? Entonces, siempre hemos dependido de un tercero para que nos solucione los problemas. Diferencia de estados como Inglaterra o como el Estado americano, Estados Unidos, como lo vieron en la presentación, Estados Unidos nace por la lucha de la libertad, y es un grupo de ingleses que literalmente se mama del rey, ¿sí? Y se pelean, y como no pueden pelear, deciden irse a colonizar otras tierras, y llegan a un territorio, ¿sí? Que era muy grande, que estaba poblado por indígenas que los sometieron y también los colonizaron, pero no venían bajo la dominancia de un rey, no venían bajo un régimen de colonización ni bajo la fuerza del Estado para ocupar otras tierras. Un colono era él solo, y el colono llegaba a América del Norte y había un mundo de tierra y de indígenas, y él tenía que ver cómo se apropiaba de un pedacito de esas tierras
y iba creciendo y creciendo, o cómo se establecía en ese territorio, ¿sí? Si tenía un problema, ¿quién lo tenía que solucionar? Él, porque él no tenía el respaldo de nadie, ¿sí? No estaba detrás del Estado. Y en los Estados Unidos actualmente es igual. La única función del Estado es regular de que esos conflictos se solucionen, pero no le importa al Estado cómo se solucionen. Por eso en Estados Unidos, si usted tenía un problema antes, pongamos, usted tiene una finca con unas vacas y a alguien se le robaba unas vacas, nadie iba, usted no tenía quien ir a quejarse, le vea, es que fulano me robó una vaca o me robaron una vaca, vaya, búsquelo. No, le tocaba a usted salir a buscar a ver dónde estaba su vaca. ¿Sí? Si a usted le lastimaban un hijo, le violaban una hija, usted tenía que salir a buscar el agresor y hacer justicia por su propia mano, ¿sí? El Estado, digamos, regulariza eso y trata de que no haya, que haya esa justicia entre las personas, pero no tanto por propia mano, o que si es por propia mano sea cuantificada y sea moderada. Entonces, en Estados Unidos actualmente usted tiene un problema con alguien y usted, lo que hace el Estado es que los pone a arreglar. Bueno, ustedes dos arreglen. Yo, señor Estado, los siento aquí al frente para que ustedes arreglen su problema. No me interesan cómo. A mí lo que me interesa es que haya paz en este territorio. Arreglen su problema. Yo voy a mirar para allá. Y cuando vuelvo a mirar aquí, si ustedes no han hecho la paz y no han hecho arreglar su problema, yo como Estado entro y lo arreglo. Y arraso con todo el mundo. ¿Sí me entiende? Entonces, ante esas normas, por eso en Estados Unidos usted puede conciliar muchos delitos, el homicidio, las agresiones, delitos contra menores, se pueden conciliar y restituir con dinero, porque se sientan los culpables y arreglan entre ustedes. Verá si le da plata, si le da un hijo, si se pone de esclavo para él, verán cómo arreglan. Luego el Estado voltea y mira y dice, bueno, ¿arreglaron? Sí, sí, ¿cómo arreglaron? Así, perfecto, me parece muy bien, listo, arreglaron. ¿Listo? Entonces, en Colombia no, en Colombia hay delitos, o todos los delitos, prácticamente el Estado los tiene que perseguir, hacerle justicia, fiscalizarlos, dar un dictamen y establecer finalmente un veredicto final en un juicio. ¿Pero quién lo emite? El Estado. Las personas entre sí no pueden arreglar. Apenas a partir del año 2004, cuando comenzamos con el sistema oral, que les contaba que cambió de escrito a verbal, se comenzó a dar eso. Y es que hasta cierto punto el Estado ha flexibilizado el asunto de los arreglos entre las partes. No en gran cosa, pero es un gran avance para nuestro Estado. Imagínense, en Estados Unidos, el Estado define situaciones legales solo en menos del 1% de las cosas. El resto entre las mismas partes se arreglan y los casos no llegan a juicio. Entonces el desgaste del sistema judicial es mínimo en ese sentido. Las cárceles allá son privadas, son un negocio particular. ¿Sí? En Colombia no. En Colombia el 99.9% de los conflictos los define el Estado y se van a juicio. Menos del 1% están siendo arreglos entre las partes. Entonces, todos esos conflictos los tiene que definir el Estado, lo cual significa un desgaste del sistema judicial, que es que el sistema judicial no alcanza, no da abasto para solucionar todo eso. Entonces, mire que a pesar de tener nosotros un contrato firmado con el Estado, de que nos garantice esos derechos básicos fundamentales, el Estado está incapacitado para hacerlo por la alta demanda que hay de que se cumplan esas violaciones, ¿sí? Porque grandes o pequeñas las tiene que solucionar el Estado. No hay responsabilidad, como lo decía el video, no hay responsabilidad de cada persona sobre hacer cumplir los derechos humanos y el cumplirlos. A la gente le da lo mismo 8 que 80, los derechos humanos en Colombia. O dígame cuántos de esos derechos humanos ustedes mismos, con un compañero, una amiga, en el colegio, en la universidad, los han violado contra alguna de esas personas. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos la mano en el corazón, nosotros mismos, que somos los responsables de cumplir y hacer respetar esos derechos humanos, no lo hacemos. ¿Qué hace el Estado? Simplemente sancionarte porque no cumpliste el derecho. Entonces, ¿de quién es en realidad el compromiso de cumplir los derechos humanos? De cada individuo. Aunque tenemos un contrato firmado con el Estado que los garantiza, pero es por un contrato que
el Estado se compromete a hacerlos cumplir a través de la intimidación. O sea, no robar. O sea, para que usted tenga derecho a sus pertenencias privadas. Los derechos de autor. Pues el Estado no puede prevenir de que usted piratee una canción o una película, pero si lo pilla, sí lo sanciona. ¿Sí me entiende? Entonces el Estado está imposibilitado de hacerlos cumplir. ¿Quién es el que decide comprar un CD pirata o irse a la Sexta a comprar el retrovisor que le robaron del carro? Pues usted apoyar la delincuencia, a comprar un objeto robado. Sí, le sale más barato, claro, lógico. Pero ese argumento del dinero le sirve a usted para infringir la norma, ¿sí? Y violar el derecho o fomentar que se violen los derechos de otra persona, que les roben sus propiedades privadas. Porque usted fomenta el negocio del robo y de la compra eso se llama la reducción de partes, ¿sí? El comprar objetos robados. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, Luciana? ¿Del Estado? No, el Estado simplemente te sanciona si lo violas. Y a través de sanciones trata de intimidarte. Vea, si usted roba, se va a la cárcel. Si usted mata, se va a la cárcel. Si usted esto, se va a la cárcel. En Estados Unidos, usted mata, lo matamos, papá. Sencillo. Entonces no mate. ¿Sí? O sea, por eso en Colombia es un Estado social de derecho, instituido, como lo decía, por un organismo que siempre ha sido paternalista. Estados Unidos es un Estado de derecho, ya solo importa el derecho, pero fue instituido desde el punto de vista de los particulares, ¿sí? No colonizado, o sí colonizado, pero por particulares, no colonizado por una monarquía, como fue a los países latinoamericanos. Entonces, hemos heredado y seguimos heredando esa mentalidad, ¿sí? Del dependiente del Estado. El vecino me miró, voy y lo denuncio por calumnia. El vecino está, tal cosa. Me robaron, voy y pongo la denuncia por robo. En vez de yo asumir la responsabilidad para que no me roben, tengo mi sistema de seguridad, tengo mis garantías, no doy papaya, ¿sí? No fomento la piratería, no fomento el robo, no fomento la compra de partes robadas, para que a mí no me... O sea, ese retrovisor que a usted le robaron, van y se lo venden a otro. Y usted va y compra otro retrovisor que a alguien le robaron. Y ese ciclo se continúa. ¿Listo? Pero entonces es un problema de mentalidad. Está en cada uno de nosotros el hacer cumplir esos derechos humanos y en el Estado está el compromiso de intimidar a sus coterráneos, a sus habitantes dentro del territorio para que cumplan esos derechos humanos y si no, pues los sanciona, ¿vale? ¿Sí te sirvió de algo? ¿De algo de claridad? Sí, señor, sí, bastante, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, Dudo? Por favor, vayan buscando por internet el DIH, qué es el DIH, vayan viendo de pronto algunos videitos. Vamos a ver unos videos básicos y sencillos del DIH también para conocer de dónde nació, qué es y por qué nos involucra a nosotros. ¿Listo? Entonces nos vemos, muchachos, el jueves. Les agradezco por la asistencia y se cuidan. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchachos. Vale, doctor, muchas gracias.